contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Y le damos la bienvenida a Gerardo Hernández González, periodista y director de Espacio 4. Gerardo, un gusto saludarte, muy buenos días. Juan, buenos días, aquí en la Victoria, Marcela. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues tuvimos en estos días recientes la tercera visita del presidente López Obrador a Coahuila. Ya ha visitado La Laguna en diciembre, posteriormente estuvo en Saltillo, y ahora en esta tercera gira que realiza por nuestra entidad en menos de 5 meses, recorre las regiones centro, Monclova, la región carbonífera y la zona norte, en la fronteriza. Un recorrido que le permite al presidente palpar el clima político de la entidad, un estado donde no ha habido alternancia en 90 años, un estado que estuvo a punto de dar la transición a otro partido político en la elección de 2017, y una entidad que está fraccionada políticamente en términos de partidos. Vemos cómo en estas regiones que recorre el presidente de la República, López Obrador, el 3, 4 y 5 de mayo, toca justamente zonas de la entidad dominadas por la oposición. Monclova fue el primer municipio que tuvo alternancia municipal en 1978. Posteriormente se trasladó a la región carbonífera, una zona donde ha vuelto a estar en la palestra nacional por la declaratoria presidencial de tratar de rescatar los restos de los mineros que fallecieron en la explosión de la mina de Pasta de Conchos el año 2006. Entonces, posteriormente la gira continuó por allí, por Acuña, y terminó en Piedras Negras. En Acuña hubo algunas rechiflas contra el gobernador Riquelme, las mismas que se dieron previamente en Monclova. Esa es una tónica de las giras presidenciales. No hay gobernador a que no se le reciba o cuando inicie su discurso obtenga abucheos, rechiflas de parte del público. Es natural que así ocurra. Puesto que en la elección presidencial del 2018, 31 estados votaron en contra del partido en el gobierno, es decir, del PRI, y también en contra de los gobernadores de esas entidades que eran y han sido gobernadas por el PRI, por el PAN y por el PRD. Ahí hubo también expresiones de apoyo del presidente López Obrador al gobernador Riquelme, y es que debemos entender que en la política justamente se consiste en pactos, en acuerdos, en apoyos recíprocos. El presidente reconoció en Monclova justamente que un gobernador que ha apoyado las políticas de su administración, en las reformas que ha impulsado López Obrador, ha sido justamente el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien ha apoyado abiertamente la Guardia Nacional, y también los diputados del PRI han apoyado la reforma educativa, que en algunos casos militantes de Morena no lo han hecho. Una gira, insisto, que refleja la realidad política de Coahuila, un estado donde el PRI no tiene mayoría en el Congreso local, donde tampoco tiene mayoría en los municipios. La cabecera municipal de más impacto en términos electorales que gobierna el PRI es justamente Saltillo, donde ya estuvo el presidente unas horas en fecha anterior, y el remate de esta gira presidencial en Piedras Negras fue justamente en otro municipio donde no había habido alternancia jamás, y la hubo en el año anterior, con un triunfo importante del expriista Claudio Bres en esa cabecera municipal de Piedras Negras, un municipio que ha sido también motivo de debate, de análisis, de discusión por las masacres que hubo en el penal de ese municipio en Piedras Negras y las previas en Allende. En este contexto de la gira presidencial por Coahuila, que se prepara ya para la elección del 2020, para el Congreso local, pues se dio una marcha en la Ciudad de México y en otras capitales de la República para protestar contra el gobierno de López Obrador y en algunos casos pedir incluso su renuncia. Se trató de colgarse de un movimiento de chalecos amarillos en Francia, tratando de decir que eran chalecos México. Sin embargo, hay una contradicción
en la expresión de uno y otro movimiento. En Francia los reclamos son por mejores salarios, por menor gasto gubernamental. Recordemos que en los primeros años de presidente de Francia se detectó un gasto de 30 a 40 mil euros tan solo en maquillaje del presidente. Entonces, los reclamos en Francia son los mismos que apoyaron en la elección presidencial del 18 a López Obrador. Fueron marchas en México desangeladas, poca participación, puesto que quizá la sociedad mexicana le está dando un margen todavía de unos meses más al gobierno de López Obrador. Pedir la renuncia a un presidente que tiene apenas 5 meses en el poder, pedir soluciones en ese mismo lapso tan corto, pues es un reclamo justo de una sociedad que ha pedido justamente seguridad, justicia, Estado de Derecho, ataque a la corrupción, a la impunidad, menor gasto gubernamental. Sin embargo, insisto, el gobierno está apenas en su etapa de despegue, una etapa que ha tenido errores, que ha tenido turbulencias, que ha tenido críticas muy bien fundamentadas de una sociedad que está impaciente por ver resultados. El presidente respondió a la marcha en términos de conciliación, a pesar de que ha utilizado las conferencias matutinas pues para responder, replicar a sus críticos, a un sector de la prensa, a otros sectores de la sociedad. En el caso de Coahuila, insisto, el presidente también vino a tantear el ambiente electoral, el ambiente político de Coahuila. López Obrador ganó la entidad en la elección presidencial con más de 600,000 votos, es decir, sacó una ventaja con respecto al candidato del PRI de casi 250,000 de votos y más con respecto al candidato de Acción Nacional, Ricardo Anaya. En estas circunstancias ha tenido que gobernar el Ejecutivo local, Miguel Riquelme, un estado con grandes carencias justamente por el pago del servicio de la deuda. Este año el egreso por ese concepto va a rondar los 4,000 millones de pesos y es impensable que una aplicación de estos recursos e intereses no afecten los programas sociales. Lo que sí debe existir es una cooperación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal, puesto que no tiene otra opción ningún gobernador. Ningún gobernador puede darse el lujo en estos momentos y ninguno de confrontarse con la federación. Ha habido una posición de la Conferencia Nacional de Gobernadores en el sentido de que debe haber justamente colaboración con respeto. Sin embargo, existe también en la República un sentimiento social contra la mayor parte de los gobernadores que están en ejercicio y otros que ya dejaron el cargo, justamente por los problemas, las dificultades que dejaron como herencia. En el caso de Coahuila, la deuda pública, las masacres no aclaradas, las empresas fantasmas y otras irregularidades que ha puesto el gobierno de Miguel Riquelme en una situación difícil. Incluso este año se cumplen ya 2 años de la elección de Riquelme en junio de este año, de junio, se cumplen ya 2 meses de una elección pues muy controversial, muy competida. Recordemos que en la elección de 2011 el PRI ganó con una votación de 720,000 votos y 6 años más tarde la votación de ese partido se desplomó a 480,000, es decir, una pérdida entre una elección y otra de casi 250,000 de votos. Y esto presenta un panorama político, insisto, difícil en cuanto a la gobernabilidad, puesto que, repito, la mayor parte de los municipios están gobernados por la oposición. Lo mismo ocurre en el Congreso, donde el PRI no ha podido empujar su agenda justamente porque le falta la mayoría calificada para poder tener capacidad de hacer reformas constitucionales por sí solo. Y en este mismo contexto también vimos cómo se autorizó por parte del Instituto Electoral el partido Unidos de los hermanos, de Rubén Humberto Moreira Guerrero, lo que constituye, como ya se ha comentado, un agravio a la sociedad coahuilense que se suma a la deuda y a otras irregularidades.
Este es el contexto, insisto, de la visita presidencial, y también en este mismo panorama vemos cómo el PRI nacional ya modificó su criterio de elección para la renovación de la dirigencia nacional. Había planteado originalmente que fuera el INE quien lo organizara para darle tanto a los militantes de ese partido como a la sociedad, enviar señales de confianza, de credibilidad en un partido que perdió la presidencia abrumadoramente, un partido que solo obtiene 7 millones de votos en la elección del 18, más 2 que le aportaron sus aliados en ese proceso electoral. Sin embargo, el costo que implicaría la organización de la elección del PRI por parte del INE fue lo que aparentemente cambió de parecer a la dirigencia nacional, de tal manera que la elección del PRI no la va a organizar el INE, sino, como ha ocurrido siempre, el propio partido político. Existió también el temor de que se detectaran en este proceso que organizaría el INE de la elección del PRI algunos vicios en el padrón electoral de ese partido, que implicaría por cada registro no oficial o por cada registro adulterado una multa de 50,000 pesos aproximadamente. Y hay también la duda de cuántos militantes tiene el PRI realmente, si son 8, si son 6, si está abultado o no el padrón. El hecho es que el PRI regresa a sus prácticas tradicionales de organizar internamente su proceso electoral con 2 figuras relevantes que aspiran a la presidencia de ese partido. José Narro Robles, quien fue secretario de Salud en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, coahuilense. Y el otro es el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, quien es un clon al 100% de Enrique Peña Nieto. Se ve el discurso, las poses, las actitudes de Alejandro Moreno, y se detecta inmediatamente una identificación con esa generación a la que pertenece Peña Nieto, Humberto Moreira, Javier Duarte, César Duarte, y otros gobernadores que hundieron sus estados, y Peña Nieto a la República. De manera que el PRI tiene 2 opciones a elegir. Una opción madura, la de José Narro Robles, que cumple 70 años, otro de un candidato, un aspirante joven, como es Alejandro Moreno. El primero representa un giro hacia un partido que podría conciliar a las diferentes fuerzas políticas de ese instituto. Me refiero a José Narro Robles, un aspirante a la presidencia del PRI maduro, una apuesta contraria a la que el PRI realizó en los últimos 12 años por candidatos jóvenes, por perfiles jóvenes, a los cuales Peña Nieto definió como la generación del cambio, el rostro del nuevo PRI, un rostro que resultó mucho más corrupto, más incompetente que las anteriores generaciones. La fórmula de Alejandro Moreno para la Secretaría General la representa Carolina Villano, quien es esposa del gobernador Rubén Moreira, que ha tenido un discurso duro contra José Narro, diciendo que primero tendría que conocerlo la militancia. Sin embargo, hay corrientes importantes que apoyan esta opción política de Narro para la presidencia del PRI, y un tercer elemento, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien también aspira a esa posición, siendo Ruiz un mapache. Tuvo denuncias muy serias de corrupción durante su gobierno en Oaxaca, lo mismo que ha ocurrido en el caso de Alejandro Moreno, denuncias en su estado, según consta en algunos medios de comunicación, de enriquecimiento, lo cual confirma esta hipótesis de que es un clon químicamente puro del presidente Peña Nieto y de esa generación de gobernadores jóvenes que únicamente le aportaron al país vergüenza internacional, corrupción, impunidad, una alta incompetencia. Gerardo, hay una pregunta que hace Radio Escucha para ti a propósito del tema que estás abordando. ¿A qué atribuye el colaborador que AMLO haya venido a Coahuila 3 veces como presidente cuando en otros estados ni siquiera se ha parado? Se nota que Coahuila es uno de los consentidos del presidente de la República.
Sí, pues hay agendas. Es un presidente que está permanentemente en campaña. Los presidentes de la República, hasta Peña Nieto y hacia atrás, ganaban la presidencia y se concentraban en la Ciudad de México. Tenían pocas giras por la República, eran giras de unas cuantas horas. Yo no creo que López Obrador tenga como consentido a Coahuila. Tiene entre sus guías tutelares a un coahuilense que es Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, y es un estado que le interesa mucho a López Obrador por su simbolismo. Morena ganó en su primera elección para gobernadores 5 estados. En 2018 gana la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México. En este año va a haber elección de 2 estados para gobernador, en Baja California Norte y en Puebla. Estas entidades las gobierna actualmente Acción Nacional, pero las tendencias, las encuestas marcan una ventaja muy importante para Morena. Si Morena gana estas 2 entidades, tendría ya 8 gobiernos estatales, uno menos que el PAN y 4 menos que el PRI. Es decir, López Obrador tiene como propósito en su agenda electoral, en su agenda política, dominar la mayor parte de los estados. En 2018, insisto, ganó 31 entidades, excepto Guanajuato. Entonces viene López Obrador ya en plan de presidente, sí, a repartir apoyos sociales, donde se fundamenta la plataforma electoral de Morena. Morena sigue siendo un movimiento político más compartido. Viene López Obrador, como lo hace en toda la República, tanto él como Ricardo Monreal y Polensky, la presidenta de Morena, en los estados justamente para avanzar agendas electorales, agendas sociales que les permitan ganar la entidad en la siguiente elección. Coahuila tendrá comicios en 2020 para diputados locales, en 2021 para diputados federales, que serán concurrentes con la elección de alcaldes aquí en Coahuila. Entonces, la lección que dio López Obrador es que las elecciones no se ganan el año de los comicios, se ganan con mucho tiempo de trabajo, y es lo que está haciendo el presidente. Morena depende de un solo hombre hasta hoy, que es el presidente de la República, López Obrador, y estas 3 visitas en la entidad lo que reflejan es una atención especial a un estado que ha sido objeto de atención nacional e internacional por casos de corrupción, por el tráfico de carbón en la región respectiva de la entidad, y un estado que, insisto, es frontera con Estados Unidos, tiene muchas características, pero sí las actividades del presidente han comprendido ya casi toda la República. Muy bien, Gerardo, ¿algún punto de contacto? Con mucho gusto, gerardo.espacio4@gmail.com. Gracias, Gerardo Hernández.